Bueno, estamos de vuelta en este apartado de debate. Hemos hablado en la primera parte de la entrevista de la digitalización y hemos hablado en la segunda parte de innovación de la importancia ya que cobra Almería a nivel internacional en cuanto a frutas y hortalizas se refiere y en cuanto a auditorías también. Lo hemos visto que es el caso del Tour de Global Gap, que ha decidido apostar de manera firme en la provincia de Almería, concretamente en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce. Se dio cita todo este maravilloso sector, tanto traders, supermercados, como al final todo este sector que hay veces que decimos, es que no conocen Almería. Pues este Tour de Global Gap, desde mi punto de vista, es una oportunidad maravillosa para conocer de primera mano esas fincas que tuvieron, aparte de esas maravillosas ponencias que hubo. Bueno, ya entrando en materia, hemos hablado, Juan Luis, de la importancia que tiene la seguridad agroalimentaria, sostenibilidad, que hasta hace unos días no había gente que se lo tomaba un poco a risa, pero es que son los propios supermercados los de que ya no solamente piden las cuentas anuales, sino están pidiendo también que se auditen todo este tipo de iniciativas. Totalmente, Fernando, como bien estaba comentando Guillermo, ya son las mismas cooperativas o los mismos supermercados los que se interesan por estas actuaciones que ya hacen. O sea, no nos olvidemos que la sostenibilidad son pequeñas correcciones que están haciendo y lo único que necesitan es que una empresa certificadora, que en este caso Agrocolor, que les ayude para decir las buenas prácticas que tiene. De ahí que Almería haya sido estos días un referente a nivel internacional, porque pensemos, otros países terceros, que yo sé que a ti te gusta este tema, pero realizan estas prácticas agrícolas como Almería. Hemos visto que en el número de certificados somos líderes mundiales. Yo creo que aquí es verdad que, teniendo a Guillermo, es verdad que hay que hablar de esto. Me parece que hay que hablar de esto. Somos líderes en esto, pero Guillermo, hace algún tiempo la gente comenzaba en la parte solamente de sostenibilidad, nos centramos en la parte ambiental, pero es verdad que estos grandes supermercados ya están trabajando en de qué manera estamos ayudando a nuestro entorno en la parte económica, en la parte ambiental y sobre todo también en la parte social. Sí, ahora mismo la parte social, como sabéis, es un tema delicado siempre. Y está bien que sea delicado y nos exijan, ¿no? Creo que en Almería se hacen las cosas bien. La sostenibilidad, como bien dice, no solamente medioambiental, que todo el mundo piensa, a lo mejor, o la gente que no está en el sector, es solamente medioambiental, sino social, económico y ambiental, ¿no? Medioambiental. Y en el tema social nos exigen y tenemos que ser autocríticos también sobre las cosas que podemos mejorar, que hay cosas que podemos mejorar. Pero creo que en general en Almería y en el sector agroalimentario de España se hacen las cosas bien. Y no podemos olvidar el tema económico. Tú puedes hacer las cosas muy bien, muy sostenibles, muy socialmente muy bien y muy medioambiental, pero si se te hunde el chiringuito, por decirlo de alguna forma, no está siendo muy ambiental, o sea, muy sostenible. Tiene que ser económicamente viable también. Esta sostenibilidad es verdad que a día de hoy yo creo que la podemos usar cada día esta palabra 100 veces en este sector. Hay que ser muy sostenible. Y sobre todo también en la parte de la, Alberto, al final hemos hablado en la primera parte de la entrevista de Yotera, es otra parte de ser sostenible, la eficiencia. Totalmente. Nosotros cuanto más eficientes seamos, estamos aprovechando mucho mejor lo que son todos los recursos, tanto naturales como humanos, en todos los sentidos. De hecho, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención aquí en Almería es en el tejido empresarial la competitividad sana que hay por ser cada día mejores. Entonces, lo que decía Juan Luis, el que esos grandes superficies, supermercados, sean exigentes, pues es un plus adicional que va a ser un elemento diferenciador de Almería respecto al resto, pero es que es algo que ya lleva lo que es en el gen el empresario de aquí de Almería. No, efectivamente, Juan Luis, sí.
Sí, porque es que aquí en Almería, si nos fijamos en la historia de la agricultura, siempre hemos tenido recursos limitados. En cuanto hablamos de agua, en cuanto hablamos de tierra, sabemos que muchas veces, como no tenemos una vegetación muy grande, la materia orgánica tampoco es que abunde muchísimo dentro de nuestro suelo y muchas veces no es fértil de esa manera. Y también ocurre exactamente con el recurso limitado del agua. Entonces, en Almería siempre hemos tenido que buscar, nunca mejor dicho, las habichuelas para ser sostenibles. No como en otras partes de España, que a lo mejor el recurso del agua no es algo que le limite tanto a la hora de producir. Entonces muchas veces no son tan sostenibles como nosotros. Y por ahí yo creo que va el gen del agricultor almeriense de que con lo poquito que tiene poder ser eficiente. ¿Qué importancia tiene, Guillermo, esta eficiencia en esta sostenibilidad? Porque al final estamos aprovechando los recursos de una manera impresionante. De recursos tenemos fundamental la luz del sol, porque agua nos las vemos y nos las deseamos para conseguir, y eso no se puede decir en diferentes zonas de Europa donde el combustible fósil es el principal elemento. Exacto, es lo que decía al principio, ¿no? Que tenemos que contar todo esto, es nuestra gran diferenciación con respecto a terceros países que no son capaces de ser tan sostenibles como nosotros, ¿no? Ellos compiten con nosotros con una mano de obra mucho más barata, en lo cual nosotros no podemos competir en eso, ni debemos, porque además estaríamos incumpliendo la parte social de esa sostenibilidad. Y por tanto tenemos que diferenciarnos con nuestras armas, que son, como bien dice, todos los recursos de los que disponemos y con herramientas también como, por ejemplo, la empresa del invitado de Bioterra, pues ayudan a esa eficiencia hídrica, esa eficiencia de los recursos que tenemos y esa es la forma nuestra de ser sostenible y además poder contarlo y hacerlo visible en el mercado. Es lo que nos lleva a poner nuestro producto con más valor en el mercado. Siempre os digo que la certificación es una herramienta para ello. Efectivamente, yo creo que hacerlo saber, porque yo creo que a veces, durante mucho tiempo es verdad que decimos siempre es que las grandes problemáticas surgen fundamentalmente por la gran presión que ejercen los supermercados, pero al final debemos tener a esos supermercados como un lugar en el que nosotros, o nuestros consumidores, van a adquirir unos bienes y servicios, porque podemos ver grandes casos de éxito y yo creo que hay que contarlos y hay que decirlo. Sandía Fashion, Sweet Palermo, todas estas grandes empresas están utilizando los supermercados para llegar únicamente al consumidor, pero ellos ya han trabajado al consumidor y han creado valor. De esa manera yo creo, Juan Luis, que es la que tenemos de verdad que comenzar a trabajar en este maravilloso sector. Sí, yo creo que un mensaje que desde aquí, desde Parcela 24, hemos intentado lanzar varias veces y creo que está calando, porque creo que cada vez más las empresas comercializadoras están intentando llegar a este consumidor final, porque es cierto que siempre se ha trabajado mucho en origen, en nuestro campo almeriense. En origen hemos trabajado con muchas variedades, hemos hecho que nuestros productos sean lo más seguro posible y con las mejores cualidades organolépticas, que esto le confiere una calidad excepcional. Pero es verdad que nos ha faltado un poquito ese trabajo de marca, ese trabajo de saber transmitir todas las bondades y las diferencias con otros productos de otros países, y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer mucho hincapié. Yo creo que de verdad todos los que habéis trabajado en la comercialización y a los que no también, la importancia que adquiere la sostenibilidad económica, social y medioambiental de cara a hacer programas con las grandes superficies es impresionante. Toda la responsabilidad social corporativa, todo eso lo están mirando. Todo eso los están mirando cada uno de los supermercados. Ya no solamente eso, es que de manera conjunta con las cuentas anuales tienes que ir toda esta información, que nosotros a veces pensamos que no. Pues imagínense si conseguimos transmitir, además de toda la responsabilidad social que hacemos, Alberto, todo lo que hay detrás de trabajo para que una fruta o una hortaliza llegue a tu supermercado.
Correcto, y de hecho todas esas cuestiones hay que ponerlas en valor. Alguien en esta mesa comentó previamente que lo que no se cuenta es como si no existiese, y es algo que se ha hecho. Y aquí hay mucho trabajo, se trabaja de sol a sol los 7 días de la semana, y eso es un valor añadido, y es algo, y estamos hablando también de hortalizas, de agricultura, de productos básicos en cualquier cesta de la compra, con lo cual, oye, pues que nos tenemos que sentir súper orgullosos de todo ese trabajo, y de manifestarlo y de transmitirlo. Y de transmitirlo al final, Guillermo, que se consiga saber todo el trabajo que hay detrás, es al final esa labor de comunicación tan ansiada por cada uno de los profesionales que es la provincia de Almería. Sí, es algo, precisamente esta mañana, en una reunión, y precisamente además con José Manuel Escobar, que hemos hablado antes de su finca en el Cuba, hablamos de eso, y con Gerardo, nuestro gerente, ¿no? Que falta esa comunicación de nuestro sector, que estemos un poco más unidos en esa comunicación, para explicar bien lo que hacemos, porque también nos atacan desde medios de comunicación de otros países, como está pasando, y además socialmente nos atacan bastante, con noticias e imágenes que nos dejan en evidencia, ¿no? Y parece que, decíamos los tres, que parece que tantos años de trabajo, y nosotros que llevamos 25 años trabajando en la certificación de buenas prácticas agrícolas, certificación de seguridad alimentaria, certificación de sostenibilidad, etcétera, parece que valen menos que una sencilla imagen de una chabola, que es lamentable que exista, por supuesto, pero que muchas veces no es responsabilidad del empresario agrícola. Entonces, nosotros, igualmente que ellos comunican en contra de nuestro sector, nosotros tenemos que tener una unión en esa comunicación y hacer quizás algo de forma más continua y establecida en cuanto a comunicación. Efectivamente, poco a poco vamos a ir cerrando este debate, Juan Luis, con todo lo que hemos hablado. ¿Con qué te quedas esta noche? Yo me quedo con que Almería ha sido la capital de las buenas prácticas agrícolas, que lo está siendo y que es un referente en estas prácticas. Dentro de poco lo será en sostenibilidad, así que ese es el mensaje que yo lanzo a la audiencia. Efectivamente, esa sostenibilidad tan ansiada. Guillermo, ¿con qué mensaje nos quieres dejar esta noche? Me quedo con que vamos a ser, muy parecido a lo que dice Juan Luis, vamos a ser el referente de la sostenibilidad en Europa, porque sabemos adaptarnos. Siempre que ha habido algún cambio, algo que ha exigido el mercado, hemos estado ahí. Efectivamente, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa. Esperemos que sea el primero de muchos. ¿Con qué mensaje nos quieres dejar esta noche? Yo creo que me voy a quedar con el mismo que vosotros, que igual es un mensaje que es muy claro, y es que somos referentes de la eficiencia en todos los sentidos, y aprovechemos la tecnología de todo lo que se dispone ahora para ser todavía más eficientes. Efectivamente, pues con ese mensaje lo vamos a dejar, porque yo creo también que Almería es el epicentro de la sostenibilidad en cuanto a huella de carbono, huella hídrica, de manera medioambiental, social y económica, y eso no lo puedes decir ni terceros países ni capitales que están en el centro de Europa. Sigamos trabajando porque estos invernaderos solares sigan dando tantas alegrías a la provincia de Almería, y sobre todo sigan alimentando a toda Europa gracias al trabajo que realiza toda la industria auxiliar y sobre todo los agricultores de la provincia de Almería. Con ese mensaje lo vamos a dejar, y muchísimas gracias por acompañarnos, Guillermo, Alberto, Juan Luis. A vosotros. Aquí lo vamos Muchas a dejar. gracias. Y la semana que viene volvemos con más agricultura, con más Parcela 24. Muy buenas noches, que tengan muy buena semana y sobre todo que sean muy felices.